Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como ocurre semana a semana. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias en una semana con poco tiempo y muchas preguntas, con tantas cosas para analizar, revisar hacia atrás y sobre todo pronosticar, si es que se puede, hacia adelante en una situación económica muy angustiante, como siempre nos gusta decir en este programa, sobre todo para los más pobres, que son los que tienen menos red, si es que la tienen. Por eso nos abocamos directamente al comienzo del programa. Saludamos primero a nuestro querido Walter Brown. Walter, gracias por estar como cada martes. A vos, Diego, por favor. Y recibimos a José Luis Bour, que es economista jefe de FIEL. José Luis, gracias por venir esta mañana. Por favor. Gracias. Todos con preguntas, inclusive fuera de cámara, que es la misma que ustedes se deben estar haciendo, digamos, que se habrán hecho el fin de semana. También esto, ¿a dónde va? ¿Tiene alguna salida? Iba a decir algún sentido. Bueno, es más o menos lo mismo. Juan Luis, ¿qué balance haces primero de lo que está pasando hasta hoy a la mañana? Ayer un día en donde por lo menos el dólar no pareció dar demasiado coletazos, aún con el feriado en Estados Unidos, que a lo mejor puede haber sido parte de la explicación. Mira, creo que, digamos, la situación al viernes era bastante clara, que no podía durar mucho tiempo más. Había una clara, desde hacía varios días, una posición del sector corporativo de quedarse en dólares, de posicionarse en dólares. O sea, había demanda por atesoramiento muy importante, tratar de precancelar todo tipo de obligaciones, etcétera. Eso te estaba llevando a una salida muy importante de dólares, más que en el sector de individuos, más que individuos. Entonces, esa situación no podía durar mucho porque los recursos son limitados, entonces se tomó la decisión de frenar esa salida. De modo tal que cuando vos tenés una situación de esas no tenés muchas alternativas, tenés que frenar. Eso te permite varias cosas. Por un lado, se aumentó la cantidad de dólares que hay en el sistema por varias medidas. Una, se obligó a los bancos a reducir la cantidad de dólares que pueden tener. Eso los obligó a salir a vender. Y todavía va a ocurrir durante un par de días esto. Después se obliga a los exportadores a liquidar rápidamente. Eso, la magnitud es importante, pero habrá que ver cómo se va produciendo esa liquidación. Eso significa que por los próximos meses vas a tener más dólares que los que podías esperar tener, más oferta de dólares. Y por otro lado, cortaste la demanda, porque le cortaste, digamos, la posibilidad de comprar dólares para atesoramiento, empresas, etc. Todo eso, esa combinación de oferta y demanda, te debería dar más dólares disponibles para hacer frente a cualquier evento, como salida de depósitos, dolarización de portafolios, digamos que alguien tiene pesos y quiere convertir a dólares. Ahora bien, es una situación transitoria. Estos son todos parches que tenés que hacer para poder llegar. ¿Pero llegar a dónde? Y llegar primero al 27 de octubre, luego eventualmente al 10 de diciembre. Yo diría que la gran pregunta, que no nos vamos a hacer acá, quizás porque no tenemos una buena respuesta, es la única explicación, es ¿qué haces el 10 de diciembre? Porque después el 10 de diciembre tenés un escenario donde, en realidad, desde el 28 de octubre se supone que vas a tener un presidente electo, digamos. De modo tal que nadie va a mirar mucho al presidente saliente, suponiendo que gane la oposición, y muchos van a mirar al presidente electo. Entonces ahí nadie se puede hacer el distraído. Ni el que está en comando, la administración saliente, ni los que están entrando. Así que podemos tener de aquí al 27 de octubre, mucha incertidumbre, pero están las condiciones como para que los dólares alcancen. Eso no veo problemas. Creo que sí, hay una situación donde hay que definir, qué van a hacer a partir del 10 de diciembre. Eso en estos días probablemente no lo vamos a saber porque nadie va a querer afectar sus objetivos electorales, me refiero a la oposición, básicamente. Así que vamos a tener mucha volatilidad. Bienvenida a la volatilidad. Bienvenidos al infierno, diría yo, que es la Argentina, ¿no? Periódicamente. Walter, quería preguntarte antes de darte paso a las preguntas a Juan Luis. Sé que ayer tuviste una actividad en donde presentaste un panorama de lo que es la Argentina y cómo venía la Argentina. Y señalaste 3 puntos de este proceso económico que me gustaría que compartieras con nuestros televidentes porque vienen a poner un poco de luz
Porque ahora parece que nadie veía lo que pasaba o que pocos veían. Y sin embargo había señales muy claras que estaban anunciando las puertas al infierno, tomando la frase de Juan Luis. Sí, sí, Juan Luis lo sabe mucho mejor que yo, pero digo, uno, aquellos que sabemos un poco de economía, los que saben mucho más que yo, los que saben mucho menos, todos veíamos que había señales que estaban marcando que el camino estaba complicado y que podíamos llegar a terminar como terminamos. Obviamente que lo político aceleró este proceso, ¿no? Pero digo, yo me hice foco en una charla que tuve por el Día de la Industria en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Básicamente en tres ejes, ¿no? El gobierno había apuntado a la inflación, que era la preocupación más grande que tenemos todos los argentinos, ¿no? La inflación y la pérdida del poder adquisitivo del salario. La propuesta o la meta para el gobierno para este año era mejorar ese poder adquisitivo del salario después de haber perdido fuertemente el año pasado. Y este año, viendo lo que estuvo sucediendo, no alcanzó, ¿no? Porque el último dato de julio, que venía un leve retroceso de la inflación, mostró un 2,2%, que es una inflación alta, y que es una inflación que nos dejaba en un ritmo del 50 a 55% interanual los últimos 12 meses. Sumado al dato de agosto, que se va a conocer en poquitos días más, que algunos ya están proyectando entre 4 y 5%, habrá que ver cuál es el número final, esto implica que vamos a tener ese 55 a lo largo de todo el 2019, porque en septiembre también va a haber traslado de precios, etcétera. De devaluación a los precios, digo, ¿no? Ahí vemos una pérdida de poder adquisitivo ya de 15 puntos entre el salario y la inflación. 40% de suba promedio de salarios dio el INDEC la semana pasada. Esa pérdida de salario, trasladada en los últimos 2 años, después de lo que fue la elección del 2017, te marca que aquel apoyo político que tuvo el gobierno difícilmente lo iba a poder tener en esta ocasión, ¿no? Más allá de que en las últimas elecciones, y sobre todo en la del 2015, el peronismo estaba dividido entre fuerzas, y ahora están unidos, con lo cual, si bien el gobierno obtuvo los mismos porcentajes de votos que en la primaria del 2015, la oposición aglutinó todo el voto y tenemos esa diferencia de 15 puntos que vimos en el escrutinio definitivo de la semana pasada. Por un lado, la inflación con la pérdida de poder adquisitivo de salario. Por otro lado, el dólar, que se hablaba de que estaba retrasado y todo. Digo, hay que tener en cuenta esto. En el año, hasta agosto, hasta antes de las primarias, ya había subido más de un 20% el tipo de cambio. Habíamos cerrado el año pasado en 37,70. Muchos se olvidan de esto, pero no es que estábamos tan atrasados. Probablemente el salto que se dio, y lo señalan todos los economistas, está marcando un momento de equilibrio de un dólar más lógico para la competitividad, pero ya venía subiendo la moneda. Y que suba el dólar en Argentina es tan grave porque tenemos las tarifas dolarizadas, el combustible atado al dólar, los insumos de la industria, obviamente que requiere de importación porque tampoco producimos todo lo que necesitamos acá para todo el proceso industrial. Bueno, eso empuja los precios, presiona más sobre la inflación. Digo, inflación, poder adquisitivo, salarial perdido, suba del precio del dólar y caída de la actividad económica, que es lo más grave, ¿no? Porque en todo ese cuadro lo que tenés es un enfriamiento de la economía muy fuerte para tratar de contener la inflación. La tasa subió hasta el 85% el día de ayer para evitar que se vaya el dólar, ¿no? ¿Y eso qué implica? Bueno, para los bancos en su momento un atractivo para poder hacerse de las letras de liquidación, de manera tal de que el Banco Central a su vez pueda absorber los pesos del mercado. Pero para el resto de la economía, sobre todo para las empresas pequeñas, medianas, y te diría hasta para las grandes también, es un impedimento de financiamiento. Es prácticamente imposible tratar de generar un impulso de la economía desde ese lado. Con lo cual, ahí tenés un triple combo complicado. Y eso creo que es la gran base de lo que vinimos arrastrando de hace años y que terminó con el resultado que vimos y con la economía como está hoy, ¿no? Juan Luis, pregunta de academia y también de almacén. Veremos para qué lado disparamos. Yo, ciudadano común, leo que nos endeudamos en 100.000 millones de dólares y leo que además le pedimos 57.000 millones al Fondo Monetario, hago la cuenta de almacén y eso me da 157.000 millones de dólares. Y escucho que faltan dólares. ¿Dónde están esos dólares? Nos los gastamos. O sea, esa es la mala noticia. Es decir, ¿Me puedo ir? Diría sí, un ex ministro de Economía. No, yo te diría, el tema es así. Argentina tiene un enorme agujero presupuestario, fiscal. Es decir, tenés un agujero fiscal y un agujero que se llama de la cuenta corriente, es decir, los argentinos gastan más, gastamos, nosotros también, gastamos de más.
Como gastamos de más, ¿en qué sentido? Gastamos más de lo que nos ingresa, de lo que nosotros producimos. Entonces, alguien te tiene que financiar, alguien. Durante un tiempo logramos que nos financie, o sea, si vos mirás la época del gobierno anterior, te financiabas liquidando activos. Es decir, utilizabas activos que veías por ahí, te apropiabas de esos activos y pagabas con eso. Cuando no te alcanzó apropiarte de los fondos de pensión y todas esas cosas, la gente no sé si se da cuenta de esto, pero era cuestión de agarrar lo que hubiera disponible y levantaste la inflación. La inflación te genera lo que se llama un impuesto inflacionario, es decir, vos hablabas de la gente de menos recursos, bueno, justamente, más allá de que los pobres muchas veces votan esto mismo, digamos, la inflación subió muy fuertemente, ahí se recurrió a tener un impuesto inflacionario de 2 puntos del PBI por año, son 10.000 palitos verdes, para que tengas una idea, digamos, todos los años, que fueron a veces más de eso. Pero hubo un momento en que vos, después de buscar fondos por todas partes, este gobierno, digamos, empezó a recurrir a endeudamiento de afuera, porque, bueno, no había fondos de pensión para expropiar, digamos, la inflación ya estaba alta y no querían subirla más. Además, cuando vos tenés inflación alta, si vos la subís un poco más, el impuesto inflacionario que lográs es muy poquito. Bueno, pues esa es otra historia técnica. Entonces, finalmente recurrieron a ingresos de afuera, es decir, alguien que te preste. El problema es que en algún momento la gente de afuera se dio cuenta que los estábamos estafando, que los íbamos a estafar. Entonces decidieron, los de afuera somos nosotros mismos, que nosotros compramos deuda, los bancos que compran deuda, las compañías de seguro que compran deuda, etcétera, Argentina, nos dimos cuenta que eso no llegaba a ningún lado. Entonces decidieron no prestarle más al gobierno. Entonces el gobierno tuvo que salir a pedir la plata al Fondo Monetario. Esos 100.000 millones que vos hablabas, bueno, es el financiamiento que antes venía por otro mecanismo, tuvo que venir por otro lado. Conseguimos claro, casi 57.000 millones del fondo, ya recibimos un poco más de 46, una cosa por el estilo. ¿Dónde está esa plata? Me preguntabas. Bueno, te recuerdo, estuvimos teniendo déficit todo este tiempo y estamos pagando los servicios de la deuda hasta aquí, estamos pagando el déficit que significa que, bueno, que por ahí, aunque no caiga muy simpático, los salarios que pagamos son muy altos para lo que podemos pagar, que a lo mejor el gasto que estamos teniendo es muy alto para el que podemos tener, y la verdad que eso es así. Entonces tenemos que reducir ese gasto. Como eso hacerlo es muy difícil, lo que recurrimos es a tener una inflación galopante, es decir, la inflación galopante, reducimos el gasto. Cuando vos hablabas hace un rato de la caída de salarios reales, bueno, es el mecanismo que la economía encuentra para que cuando la plata no alcanza, vos pagues menos. ¿A quién? Y bueno, a los empleados públicos, a los jubilados, los salarios del sector privado, etc. Fíjate vos un dato interesante. El desempleo no subió mucho en estos últimos tiempos. Y cuando digo no subió mucho, pasó del 8 al 10%. O sea, vos fíjate, saltó del 8 al 10, vos decís, es una barbaridad. Bueno, no creció tanto, pero ¿por qué no creció tanto respecto del pasado, donde saltaba 5 o 6 puntos de un año para el otro? Y eso es básicamente porque se cayó el costo laboral a través de salarios reales que caen mucho. Cuando los salarios caen, el costo cae y vos como empresa te podés sostener sin despedir gente o despidiendo muy poco. Básicamente lo que haces es no contratar gente nueva. Básicamente es eso. Entonces, nosotros hemos tenido grandes desequilibrios que los hemos resuelto en su momento agarrando lo que había a mano, y cuando eso no alcanzó nos fuimos a pedir plata afuera y ahora ya no hay quien nos preste plata. Entonces, la próxima administración, porque nosotros estamos concentrando todo el foco, creo que correctamente, en el corto plazo, pero yo te diría que a veces hay que mirar un poquitito más adelante y pensar que después del 10 de diciembre viene el 11 de diciembre. Después del 27 de octubre viene el 28 de octubre. Es decir, va a venir alguien que puede ser esta misma administración o Fernández, digamos, y ahí va a tener que hacer algo. ¿Algo qué significa? Bueno, tratar de reganar la confianza en todos nosotros. Es decir, que vos no salgas corriendo de acá, bueno, digamos, a un banco para sacar plata, que no salgas corriendo una empresa a decir, bueno, me voy de este país y me voy al Uruguay, me voy al Líbano, que es más tranquilo, digamos, que no haya ese tipo de expulsión de agentes económicos que generamos cuando tenés defaults reiterados, cuando tenés todos estos
comportamientos que, bueno, que son, en el corto plazo no tenías opción, pero yo te diría que sería bueno que empecemos nosotros y todo el mundo a empezar a mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir del 10 de diciembre? Porque por ahí nos encontramos que, bueno, que tenemos una sorpresa o positiva o negativa. Bueno, veremos lo que tenemos, ¿no? Veremos. Gracias, Juan Luis, por venir esta mañana. Walter, no te vayas. Ustedes tampoco, hacemos un corte y enseguida continuamos con el programa.